Bienvenidos a la tercera clase de nuestro curso Cómo estudiar la Biblia correctamente. En las dos primeras clases establecimos el fundamento. Vimos que la Biblia debe interpretarse correctamente porque es la palabra de Dios. Y también afirmamos que posee autoridad suprema y que es suficiente para gobernar nuestra fe y nuestra vida. Ahora debemos de responder a una pregunta práctica. ¿Cómo evitamos hacer que el texto bíblico diga lo que nunca quiso decir? Y una de las respuestas más importantes es esta, que hemos de respetar el contexto. Muchos errores doctrinales no comienzan con un rechazo abierto a la Biblia. Comienza cuando alguien toma una frase verdadera y la separa del argumento en el que fue escrita y le asigna un significado distinto. Las palabras siguen estando en la Biblia, pero la interpretación ya no expresa el mensaje de Dios. Y así ocurre con frases conocidas como todo lo puedo en Cristo, no juzguéis, donde están dos o tres congregados. Son palabras verdaderas, sin embargo, cuando se arrancan de su contexto, pueden utilizarse para enseñar cosas que el pasaje nunca afirmó. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, la expresión traza bien supone que la palabra también puede ser manejada mal. El intérprete fiel no corta el texto según sus deseos, sigue cuidadosamente la línea del argumento que Dios comunicó por medio del autor bíblico. Y nuestra cultura suele afirmar, para mí este texto significa, pero el significado no nace de nuestras emociones, experiencias o necesidades. Si cada lector pudiera crear su propio significado, la Biblia dejaría de corregirnos y se convertiría en un espejo de nuestras opiniones. Y la idea central de esta clase será esta. Un pasaje bíblico debe interpretarse según su contexto literario, histórico y redentivo, porque su significado no nace de las emociones del lector, sino de la intención comunicativa de Dios expresada por medio del autor humano. Entonces, para desarrollar esta idea, veremos tres verdades fundamentales. Primero, el significado pertenece al texto, no al capricho del lector. En segundo lugar, todo pasaje debe entenderse dentro de varios niveles de contexto. Y tercero, el contexto protege la doctrina y dirige a la aplicación correcta. La pregunta que debe acompañarnos durante esta clase es sencilla, pero también es exigente. ¿Queremos escuchar lo que Dios realmente ha dicho o solamente encontrar en la Biblia lo que ya queríamos oír? La primera verdad que debemos de comprender es esta. El significado pertenece al texto, no al capricho del lector. Esto parece evidente, pero buena parte de los errores de interpretación comienza precisamente cuando nosotros olvidamos esta verdad. Abrimos la Biblia, encontramos una frase que nos llama la atención y casi inmediatamente preguntamos, ¿qué significa esto para mí? Y la pregunta no es necesariamente incorrecta, pero está fuera de orden. Antes de preguntar qué significa para nosotros, debemos preguntar qué significa realmente este texto. ¿Qué quiso comunicar Dios por medio del autor humano? ¿Qué afirman estas palabras dentro de su argumento? ¿Qué habrían entendido sus primeros destinatarios? La aplicación personal es necesaria, pero debe nacer de la interpretación, debe nacer de la interpretación. Cuando la aplicación ocupa el lugar de la interpretación, dejamos de escuchar el texto y comenzamos a utilizarlo. Y Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y observemos que Timoteo
debe presentarse delante de Dios como obrero aprobado. Su responsabilidad principal no consiste en impresionar a la congregación, construir una reputación pública o decir algo novedoso. Su trabajo será evaluado por Dios. Y esto le da a la interpretación bíblica un peso moral y espiritual. No estamos manipulando un material neutro, estamos trabajando con la palabra de la verdad. Y Pablo utiliza la imagen de un obrero que debe trazar bien. Y la expresión acá comunica la idea del manejar correctamente, cortar la línea recta y seguir correctamente el curso de algo. O sea, no debemos de construir toda una doctrina sobre la imagen etimológica por su sentido general. Es claro, o sea, ese sentido general es muy claro. Timoteo debía manejar con precisión la verdad que había recibido. Si existe una manera de trazar bien la palabra, también existe una manera de torcerla, desviarla o manejarla descuidadamente. Ahora, mis hermanos, podemos acercarnos a la escritura de dos maneras. Podemos venir como oyentes dispuestos a recibir el mensaje que Dios comunicó, o podemos venir como dueños intentando hacer que el texto sirva a nuestras opiniones, experiencias y necesidades. El intérprete fiel se coloca bajo el texto. El intérprete arbitrario coloca el texto bajo sí mismo. Eso no significa que lleguemos a la Biblia sin preguntas, experiencias o presupuestos. Ningún lector es una mente vacía. Todos venimos con una historia, con una educación, una tradición o ideas acerca de Dios, del ser humano y también de la realidad. Y la cuestión no es si tenemos presupuesto, la cuestión es si permitiremos que la escritura lo examine y lo corrija. Una persona puede haber aprendido desde la pequeña o una persona, para que me puedan entender, puede haber aprendido desde pequeña que la prosperidad material siempre demuestra la bendición divina. Y otra puede pensar que toda autoridad es opresiva, otra puede asumir que el amor verdadero nunca confronta. Y cuando esas ideas controlan la lectura, el intérprete comienza a seleccionar textos, redefinir la palabra e ignorar contexto para que la Biblia confirme aquello que ya había decidido. Por eso necesitamos algo más que habilidades técnicas, necesitamos humildad intelectual y espiritual. No basta con saber consultar diccionarios, comparar traducciones o reconocer estructuras gramaticales. Podemos dominar herramientas y continuar sometiendo el texto a nuestros deseos. El pecado no solo afecta lo que hacemos, también afecta la manera como pensamos y leemos. Y el corazón humano busca justificarse, desea escuchar promesas sin condiciones, consuelo sin arrepentimiento y gracia sin señorío. Por eso la buena interpretación exige una disposición moral. Queremos escuchar a Dios aunque su palabra contradiga nuestras preferencias. Entonces, ¿dónde está el significado? El significado se encuentra en aquello que Dios quiso comunicar mediante el autor humano, utilizando palabras concretas dentro de un argumento concreto y una situación histórica concreta. Eso requiere que mantengamos unidas dos verdades. Primero, Dios es el autor último de la escritura. La Biblia es revelación divina. Segundo, Dios habló mediante autores reales. Ellos recibieron con sus propios estilos, vocabularios, propósitos y circunstancias. Y no debemos enfrentar la intención divina con la intención humana. Dios no anuló a los escritores bíblicos, los utilizó soberanamente. Por eso buscar la intención del autor humano forma parte de nuestra obediencia al autor divino. Eso es importante, vuelvo y lo repito. Por eso buscar la intención del autor humano forma parte de nuestra obediencia al autor divino. Y cuando Pablo escribe a los filipenses, debemos entender lo que Pablo quiso comunicar a aquella iglesia. Otro ejemplo, vemos también, puede ser Mateo, organiza su evangelio y debemos entender su propósito teológico y literario. Cuando un salmista clama en medio de su aflicción, debemos escuchar su poesía como poesía. El significado no es una idea escondida detrás del texto,
y accesible solamente mediante experiencias especiales, no, está expresado por medio de las palabras, la gramática, la estructura y el contexto. Ahora nuestra cultura ha convertido la frase para mí significa y es una defensa contra toda corrección. Alguien lee un pasaje y dice, para mí significa esto. Otra persona propone una lectura completamente diferente y ambas interpretaciones se consideran igualmente válidas porque nacen de experiencias personales. Pero esa postura no puede sostenerse. Cuando enviamos un mensaje, esperamos que el receptor comprenda lo que quiso comunicar. Si decimos la reunión es el lunes a las 8, no aceptaríamos que alguien respondiera, para mí eso significa que la reunión es el jueves al mediodía. No consideraríamos esa respuesta una interpretación alternativa, la llamaríamos una incomprensión. Si reconocemos intención y significado objetivo en la comunicación humana ordinaria, con mucha más razón debemos reconocerlos cuando Dios habla en la escritura. El significado puede ser profundo, poseer varias implicaciones y aplicarse a personas distintas en situaciones diferentes, pero no puede significar algo y su contrario al mismo tiempo. Una interpretación puede ser sincera y aún así estar equivocada. La sinceridad del lector no determina la verdad del significado. Tampoco lo hacen las intenciones de la emoción, la popularidad de la enseñanza o el número de personas que realmente la aceptan. La pregunta sigue siendo esta. ¿Esa interpretación corresponde al texto? Y nosotros debemos de distinguir cuidadosamente entre significado y aplicación. Hay que distinguir cuidadosamente. Y el significado principal de un pasaje es estable porque depende de la intención comunicativa expresada en el texto. Las aplicaciones pueden ser numerosas porque la verdad de Dios alcanza distintas circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, un mandamiento apostólico sobre hablar con verdad posee un significado definido, pero puede aplicarse a nuestras conversaciones familiares, contratos laborales, publicaciones en redes sociales, informes financieros y testimonios dentro de la iglesia. Las aplicaciones cambian según las circunstancias y el significado que las gobierna simplemente no cambia. Cuando confundimos estas categorías, corremos dos riesgos. El primero es reducir el significado a nuestra situación personal. El texto termina hablando solamente de nosotros. Segundo, es producir aplicaciones sin fundamento. Tomamos una frase bíblica y la utilizamos para apoyar una decisión que el pasaje nunca tuvo en mente. Por eso el orden correcto comienza con la escucha. ¿Qué dice el texto? ¿Qué afirma? ¿Qué niega? ¿Qué problemas está tratando? ¿Qué respuestas ofrece? Solo entonces preguntamos cómo esa verdad debe gobernarnos hoy. Y un buen intérprete no llega a la Biblia para dominarla, sino para ser enseñado por ella. No utiliza el texto como una ventana hacia sus propias emociones, sino como revelación de Dios que habla. No obliga al pasaje a responder sus deseos, permite que el pasaje corrija incluso sus preguntas, y esta postura no elimina nuestra personalidad ni nuestra experiencia, las coloca en el lugar correcto. Nuestra historia puede ayudarnos a reconocer ciertas aplicaciones, pero no posee autoridad para redefinir el mensaje. Nuestro dolor puede hacernos leer con mayor atención una promesa, pero no puede cambiar su destinatario ni tampoco su contenido. Nuestra cultura puede plantear preguntas legítimas, pero no tiene derecho a decidir de antemano cuáles respuestas bíblicas serían aceptables. Y aquí nosotros necesitamos honestidad. ¿Abrimos la Biblia buscando la voluntad de Dios o buscamos aprobación para la nuestra? ¿Permitimos que un texto nos contradiga? ¿Estamos dispuestos a abandonar una interpretación apreciada cuando el texto demuestre que es incorrecta? ¿Queremos ser confirmados o queremos ser transformados?
Entonces, la primera tarea del estudiante bíblico es renunciar a la soberanía sobre el significado. Dios habló para ser comprendido. Nuestra responsabilidad es trabajar con diligencia, como obreros que desean presentarse aprobados delante de Él. Un buen intérprete, mis hermanos, no obliga al texto a responder sus deseos. Permite que el texto corrija sus preguntas. Y quiero repetirlo porque yo creo que eso es algo clave que se deben de llevar en este día. Un buen intérprete no obliga al texto a responder sus deseos. Permite que el texto corrija sus preguntas. Y la segunda verdad que debemos nosotros considerar es esta. Todo pasaje debe entenderse dentro de varios niveles de contexto. Todo pasaje debe entenderse dentro de varios niveles de contexto. Ningún versículo aparece aislado. Cada palabra pertenece a una oración y cada oración a un párrafo y cada párrafo a un libro y cada libro pues forma parte de la revelación completa de Dios. Por eso interpretar un texto sin considerar su contexto no es semejante a escuchar una sola frase de una conversación y pretender conocer todo lo que se estaba diciendo. O sea, podríamos repetir correctamente las palabras y sin embargo entender de manera equivocada el mensaje. Entonces, para estudiar el pasaje con responsabilidad, debemos observar al menos cuatro niveles. En primer lugar, el contexto inmediato, lo que se dice antes y después del pasaje. En segundo lugar, el contexto del libro, el argumento, propósito, destinatarios, estructura. En tercer lugar, el contexto histórico y cultural, o sea, la situación concreta de los primeros oyentes. Y en cuarto lugar, el contexto canónico y redentivo, o sea, el lugar del texto en toda la historia de la redención. Y esos niveles no compiten entre sí, se van a complementar. Nos ayudan a escuchar el texto desde lo más cercano hasta su lugar dentro de toda la historia bíblica. Ahora miremos el primero, que es el contexto inmediato, que está formado por las palabras, oraciones y párrafos que rodean el pasaje. Entonces, dentro de este contexto, tenemos que preguntarnos, ¿qué se dijo antes? ¿Qué se dice después? ¿Cuál es el argumento que el autor está desarrollando? ¿A qué se refiere cuando usa palabras como esto, por tanto, por qué, pero, así que? Estos conectores son importantes porque muestran la relación entre las ideas. Un por tanto nos obliga a mirar hacia atrás, un por qué presenta una razón y un pero introduce un contraste. Y el ejemplo más conocido quizás sea Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta frase suele utilizarse como una promesa de exilio, de éxito ilimitado, perdón. Se aplica para ganar una competencia, obtener una posición laboral, alcanzar una meta económica o cumplir cualquier sueño personal. Pero cuando leemos los versículos anteriores, el sentido cambia por completo. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para pasar hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces añade, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no está diciendo, Cristo me garantiza que lograré todo lo que me proponga. Está diciendo, Cristo me fortalece para permanecer fiel y contento, tanto en la abundancia como en la necesidad. El contexto no debilita la promesa, la hace más profunda. La fuerza de Cristo no se limita a ayudarnos a conseguir lo que deseamos. Nos sostiene incluso cuando no recibimos lo que esperábamos, cuando padecemos necesidad y cuando debemos aprender contentamiento. Sin el contexto, el versículo se convierte en un lema de autosuperación.
dentro de su contexto, es una confesión de dependencia de Cristo. Ahora miremos en el segundo nivel, es el contexto del libro. Y cada pasaje pertenece a una obra completa. Un libro bíblico tiene autor, destinatario, propósito, tema, estructura y una situación concreta. No debemos interpretar una frase de Romanos sin considerar el argumento de Romanos. Tampoco podemos leer Filipenses ignorando que Pablo escribe desde la prisión a una iglesia que había participado en su ministerio y enviado ayuda para sus necesidades. En Filipenses, el gozo no es una emoción superficial producida por circunstancias favorables, es el gozo de la comunión con Cristo en medio del sufrimiento. Y el contenido de un versículo se vuelve más claro cuando nosotros preguntamos, ¿cuál es el tema principal del libro? ¿Qué problemas está enfrentando el autor? ¿Qué quiere producir en sus lectores? ¿Cómo se relaciona este párrafo con lo que viene desarrollando desde el comienzo? Y también debemos de reconocer que los libros poseen estructuras distintas. Una carta desarrolla argumentos, una narración relata acontecimientos, un salmo utiliza poesía, un proverbio expresa sabiduría de forma breve. Y más adelante pues estudiaremos los géneros literarios con mayor detalle. Pero ahora debemos de conservar este principio. No leemos una frase fuera de la clase de libro en la que Dios decidió colocarla. No leemos una frase fuera de la clase de libro en la que Dios decidió colocarla. El tercer nivel es el contexto histórico-cultural. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita originalmente para nosotros. Fue dada en momentos históricos concretos a comunidades reales, con lenguas, costumbres, conflictos e instituciones particulares. Por eso preguntamos, ¿quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué problema dio el origen al pasaje? ¿Qué habrían entendido los primeros lectores? Eso no significa que el mensaje bíblico quede encerrado en el pasado. Significa que debemos comprender su significado original antes de aplicarlo a nuestro tiempo. El contexto histórico ilumina el texto, pero no lo reemplaza. No necesitamos convertirnos en expertos en cada detalle del mundo antiguo antes de leer la Biblia. Sin embargo, cuando una costumbre, una situación política o una práctica religiosa influye directamente en el pasaje, debemos tenerla en cuenta. Por ejemplo, saber que Pablo estaba preso cuando escribió Filipenses nos ayuda a comprender el peso de sus palabras sobre el gozo y el contentamiento. No habla desde la comodidad, sino desde la aflicción. Y así evitamos aplicar el texto de manera superficial. Y el cuarto nivel es el contexto canónico redentivo. Canónico significa que cada pasaje pertenece al conjunto completo de la escritura y redentivo significa que forma parte de la historia mediante la cual Dios realiza su propósito de salvación. La Biblia no es una colección desordenada de textos religiosos, es una revelación orgánica que avanza desde la creación, la caída y la promesa hasta la venida de Cristo, su muerte, su resurrección y la consumación de su reino. En Lucas 24, los discípulos camino a Emaús no comprendían la muerte de Jesús, esperaban que Él redimiera a Israel, pero interpretaban los acontecimientos sin entender el conjunto de su revelación. Y vemos que en Lucas 24, versículo 25 al 27, Cristo les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y Lucas añade, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de él. Jesús no inventó un significado ajeno a los textos.
les mostró cómo Moisés y los profetas formaban parte de una historia que encontraba su cumplimiento en él. Leer un contexto redentivo no significa convertir cada piedra, número o personaje en un símbolo secreto de Cristo. No, significa reconocer que cada pasaje ocupa un lugar dentro del propósito unificado de Dios, cuyo centro es el cumplimiento en Jesucristo. Y 1 Corintios 10, Pablo hace algo semejante al recordar la historia de Israel en el desierto. Nosotros vemos como en 1 Corintios 6, 1 Corintios 10, versículos 6 al 11, después de mencionar la idolatría, la inmoralidad, la murmuración y el juicio de Dios, afirma: pero estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueran escritas para nuestra amonestación, para quienes han llegado el fin de los siglos. Y Pablo respeta el acontecimiento histórico, no niega lo que sucedió a Israel, pero también reconoce que Dios hizo preservar aquella historia para instruir a la iglesia. El acontecimiento tiene un contexto original y a la vez un lugar dentro de la revelación progresiva. Nosotros vivimos en una etapa posterior a la historia redentiva. Cristo ha venido, las promesas han alcanzado su cumplimiento decisivo y por eso leemos el Antiguo Testamento como escritura cristiana, pero sin borrar su sentido histórico. Y podemos resumir este punto con una frase muy importante, querida audiencia, las personas que nos están viendo desde que empezamos la primera clase. Un versículo pertenece a un párrafo a un libro y un libro al canon, y el canon a la historia redentora centrada en Cristo Jesús. Esa es una frase que debemos de tener muy presente. Cuando respetamos estos niveles, el texto conserva su voz. No lo reducimos a una frase motivacional, no la encerramos en el pasado, no la alegorizamos arbitrariamente, lo escuchamos en su argumento, en su libro, en su momento histórico y dentro del plan completo de Dios. Y antes de aplicar un versículo, preguntémonos, ¿qué dicen las frases que lo rodean? ¿Cómo encaja el propósito del libro? ¿Qué entendieron sus primores destinatarios? ¿En qué momento de la historia redentiva aparece? ¿Cómo se relaciona legítimamente con las personas y la obra de Cristo? Y estas preguntas no vuelven fría la lectura bíblica, antes la hacen mucho más fiel. El contexto no levanta, el contexto no levanta una barrera entre nosotros y la palabra, retira las ideas que nosotros hemos colocado sobre ella para que podamos oír con mayor claridad lo que Dios realmente dijo. Y la tercera verdad es esta: el contexto protege a la doctrina y dirige a la aplicación correcta. El contexto protege la doctrina y dirige a la aplicación correcta. ¿Por qué? Porque ignorar el contexto no es un error meramente académico. Puede alterar lo que nosotros creemos, deformar la conciencia, prometer lo que Dios nunca prometió y atribuirle palabras que Él no dijo. Una interpretación equivocada no se queda en la mente, pasa a la predicación, a la consejería, a la vida de la iglesia, a nuestras decisiones. Por eso el contexto no restringe la palabra, restringe nuestra tendencia a manipularla. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y esta frase suele usarse para afirmar que ningún cristiano debe evaluar conductas, corregir errores o distinguir entre verdad y falsedad. Sin embargo, el contexto muestra otra cosa. Cristo pregunta por qué alguien mira la paja en el ojo de su hermano mientras ignora la viga en el propio ojo, y luego concluye: hipócritas, saca primero tu viga de tu ojo y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no niega que exista una paja en el ojo del hermano ni prohíbe ayudarlo. Condena el juicio hipócrita.
La severidad con el prójimo unida a la ceguera frente al propio pecado. El contexto no elimina el discernimiento, lo purifica. Primero debemos examinarnos, arrepentirnos y corregir desde la humildad. El mismo Sermón del Monte ordena a reconocer a los falsos profetas por sus frutos. Por tanto, en Mateo 7 no prohíbe todo juicio moral o doctrina, prohíbe juzgar desde la arrogancia, la parcialidad y la hipocresía. Sin contexto, no juzguéis, se convierte en una prohibición absoluta. Dentro de su contexto, es llamado a discernir correctamente, rectamente, comenzando por nosotros mismos. Mateo 18:20 declara, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y muchas veces se aplica este versículo a cualquier reunión pequeña. Y la verdad general de que Cristo está con su pueblo es bíblica, pero no es el asunto principal del pasaje. Desde el versículo 15, Jesús habla de un hermano que ha pecado. Primero debe ser confrontado en privado. Si no escucha, debe intervenir uno o dos testigos. Si persiste el asunto, debe llegar a la iglesia. Y después aparecen las expresiones atar y desatar. Dos de vosotros y dos o tres testigos. Y el contexto es la corrección fraternal y la disciplina eclesial. Dos o tres se relaciona con los testigos y con la iglesia actuando bajo la autoridad de Cristo. Y el énfasis no está en el tamaño de la reunión, sino en la presencia del Señor cuando su pueblo trata el pecado conforme a su palabra. Y esto hace el texto más solemne. Cristo asegura que no abandona a su iglesia en una tarea difícil, buscar al hermano, confrontar el pecado, proteger la santidad de la congregación y procurar la restauración. El contexto evita que rebuscamos un pasaje sobre la autoridad y responsabilidad de la iglesia a una frase de ánimo por la baja asistencia. No, mis hermanos, Pedro reconoce en las epístolas de Pablo que hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El texto enseña que no todos los pasajes tienen el mismo grado de dificultad. La claridad de la Biblia no significa que cada versículo pueda entenderse sin estudio, pero la dificultad tampoco autoriza cualquier interpretación. Pedro no dice, cada persona puede darle su propio significado. Dice que algunos tuercen las escrituras. La palabra tuerce comunica deformación. El lector obliga al texto a adoptar una forma que no le pertenece y las consecuencias son graves porque una doctrina torcida puede apartar al ser humano de la verdad que conduce a la salvación. Por eso necesitamos diligencia, estabilidad, doctrina y humildad. El lector inconstante cambia con cada moda. El lector infiel considera el argumento completo, compara su interpretación con toda la escritura y acepta ser corregido. Y el orden correcto puede resumirse de esta manera: observación, interpretación, relación bíblica y aplicación. Primero observamos qué palabras aparecen, quién habla, a quién se dirige, qué sucede antes y después. Luego interpretamos qué quiso comunicar el autor, cuál es la idea principal, qué problemas está tratando. Después relacionamos el pasaje con el resto de la escritura, dónde se ubica la historia redentiva, cómo se relaciona con Cristo. ¿Es coherente nuestra lectura con otros textos? Finalmente, aplicamos qué debemos creer, qué pecados debemos de abandonar, qué mandamientos debemos obedecer, qué promesas debemos recibir. La aplicación fiel nace del significado, no lo reemplaza. Un pasaje puede tener varias aplicaciones legítimas, pero todas deben conservar una relación verificable con lo que se enseña. Y Mateo 7 puede aplicarse a la forma como corregimos a nuestros hijos, confrontamos
a un hermano o evaluamos una enseñanza, pero siempre debe conservar el llamado, abandonar la hipocresía y a examinarnos primero. Mateo 18 puede aplicarse a la corrección privada, la disciplina y la responsabilidad de la iglesia. No debe usarse para afirmar que cualquier decisión queda aprobada por Dios porque dos o tres personas estuvieron de acuerdo. Y Filipenses 4:13 puede consolar al creyente en la abundancia o la necesidad, pero la aplicación debe conservar el tema del contentamiento y la fortaleza recibida de Cristo. Y antes de aplicar un pasaje, conviene preguntarnos, ¿qué dice exactamente? ¿Qué ocurre antes y después? Tercero, ¿cuál es el argumento del autor? Cuarto, ¿cuál es el propósito del libro? Quinto, ¿qué habrían entendido los primeros destinatarios? Sexto, ¿dónde se ubica en la historia redentiva? Séptimo, ¿cómo se relaciona legítimamente con Cristo? Octavo, ¿qué verdad permanente enseña? Noveno, ¿qué debemos creer, abandonar u obedecer? Son una disciplina de escucha. Nos obligan a reducir la velocidad y permitir que el texto gobierne realmente nuestras conclusiones. Una interpretación fuera de contexto puede crear una falsa doctrina, manipular conciencias, imponer mandamientos humanos y producir falsas expectativas y convertir el Evangelio en autoayuda. También puede generar falsa seguridad cuando se aplican promesas de salvación sin arrepentimiento ni fe o culpa indebida. Cuando alguien cree haber fallado porque no recibió algo que Dios nunca prometió universalmente. Interpretar bien es una forma de amar. Hermanos, amigos, amamos a Dios cuando tratamos su palabra con reverencia. Amamos al prójimo cuando no usamos la Biblia para controlarlo. Amamos la iglesia cuando defendemos la doctrina con textos comprendidos correctamente. Y honramos a Cristo cuando toda aplicación nos conduce a confiar en Él y a obedecerle. Y podemos resumir este punto así: el contexto no limita las palabras de Dios, nos protege de atribuirle a Dios palabras que Él nunca lo dijo. Por eso debemos observar antes de concluir, interpretar antes de aplicar y escuchar antes de hablar. El texto no está a nuestro servicio, nosotros estamos bajo la autoridad del Dios que habla en el texto. Hemos llegado al final de esta clase. Y debemos volver a la pregunta que ha guiado todo nuestro estudio. ¿Cómo evitamos hacer que la Biblia diga lo que nunca quiso decir? Y la respuesta ha sido clara, aprendiendo a escuchar cada pasaje dentro del contexto en el que Dios ha decidido colocarlo. Vimos en primer lugar que el significado pertenece al texto y no al capricho del lector. No somos nosotros quienes fabricamos el mensaje de la escritura. Dios habló por medio de autores humanos, empleando palabras, argumentos y circunstancias concretas. Por eso antes de preguntar qué significa esto para mí, debemos de preguntar qué quiso comunicar Dios en este texto. La aplicación personal es necesaria, pero debe nacer del significado verdadero. Cuando imponemos nuestra experiencia sobre el texto, la Biblia deja de corregirnos y comienza a funcionar como un espejo de nuestras propias ideas. En segundo lugar, aprendimos que todo pasaje debe entenderse dentro de varios niveles de contexto. Un versículo pertenece a un párrafo, el párrafo al libro, el libro al conjunto de la escritura y toda la escritura forma parte de la historia redentora, cuyo centro es Cristo. El contexto inmediato nos muestra el argumento. El contexto del libro nos ayuda a reconocer el propósito del autor. El contexto histórico nos acerca a la situación de los primeros destinatarios. Y el contexto canónico y redentivo nos permite ubicar el pasaje dentro del plan completo de Dios. En tercer lugar, vimos que el contexto protege la doctrina y dirige a la aplicación. No juzguéis, no proyecto discernimiento condena el juicio hipócrita. Donde están dos o tres congregados, no trata principalmente sobre reuniones pequeñas,
pertenente al contexto de la corrección y a la disciplina de la iglesia. Cuando respetamos el contexto, evitamos prometer lo que Dios no prometió, imponer lo que Dios no ordenó y convertir el Evangelio en un mensaje de autosuperación. Por eso, mis amigos, la pregunta final no es simplemente si conocemos esta regla. La pregunta es si estamos dispuestos a permitir que el texto gobierne nuestras conclusiones. ¿Queremos escuchar lo que Dios realmente ha dicho o solamente encontrar en la Biblia aquello que ya queríamos oír? El estudiante fiel no se acerca a la escritura como dueño, sino como discípulo. Nos obliga al texto a confirmar su voluntad, someter su voluntad a la palabra. Y mis hermanos, y un texto fuera de contexto puede conservar palabras bíblicas, pero perder el mensaje de Dios. Que el Señor nos conceda diligencia para observar, humildad para interpretar y obediencia para aplicar fielmente su palabra. Y bueno, y ya para terminar, quiero que hagamos una pequeña oración, quiero que se lleve eso en su mente y en su corazón, Señor. En este día queremos agradecerte por esta clase que nos has permitido, Señor, entender, comprender, pero lo importante que es ver todo el contexto dentro de la palabra. Tú ya te revelaste, tú ya hablaste de una manera clara. Permite, Señor, que podamos llegar como siervos de tu palabra, que tu palabra gobierne nuestra forma de entender, Señor. Señor, bendice a todas las personas que han escuchado esta clase.